Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. La realidad, los hechos, los acontecimientos, al fin y al cabo son tan contundentes que no pueden ser reemplazados, sustituidos por las maromas verbales de los altos funcionarios del gobierno. Y en este caso de Gustavo Montalvo, quien para anunciar la suspensión de la tercera fase tuvo que dar la cara. Previamente, en esa ruta de siembra de falsedades, puso a hablar al doctor Ángel Alejandro Báez y al ministro de Salud, que en cierta medida le abrieron las trochas a esa ruta de falsificación y reemplazo de la realidad. A quien ejercen la política como suma de engaños, como suma de trampas, les resulta imposible reconocer los fracasos. Y la verdad es que está fracasando la apertura económica dividida en varias fases, porque se montó sobre un contagio todavía activo a 1000, en alza. El fracaso era previsible, pero los intereses electoreros, los compromisos económicos, los compromisos en materia de corrupción, le impusieron esa ruta. Todo eso comenzó mal. Recordemos lo que pasó a nivel del metro, escena de aglomeraciones, con tendencia a multiplicar los contagios en la guagua de la onza, en el teleférico, las violaciones al toque de queda, el hartazgo de muchísima gente por el mal manejo de la pandemia. Sabían que iba mal, pero confiaron demasiado en maquillar las cifras y en manipularlas según las circunstancias. Hacían cada maroma en función del interés político, de la práctica del robo y la corrupción y de los intereses del gran empresariado. Pero eso se agotó, y se agotó por una razón en cierta medida sencilla que advertimos aquí. No calcularon lo que podía pasar posteriormente al tiempo de incubación y de la transmisión de los contagios. O pensaron, porque podía calcularse. Para eso tienen un mínimo de inteligencia. Pero confiaron demasiado en que podían seguir manipulando las cifras. Pero la verdad es que eso se agotó. Justo cuando avanzaba ya hacia el final la segunda fase, la llamada segunda fase. Más muertes, más ingresos a los hospitales en un porcentaje alto, un amenazante ingreso a las unidades de cuidados intensivos y el uso de respiradores, el riesgo de la saturación, del desbordamiento, lo asustó. Y el tema está ya presentando el inicio del fracaso. Pero viene entonces la cuestión de quién es la culpa. Bueno, jamás puede ser de los prepotentes dirigentes PLDistas, de gente acostumbrada a simular, a mentir. Montalvo recurre a un decir irresponsable,
a establecer una culpabilidad, yo diría que perversa. La sociedad es la culpable, le perdió el miedo al COVID. Era cobarde y se volvió valiente. La gente es culpable. El Estado no, el gobierno no. La gente desaprensiva, insolente, arriesgada, no reconoce la autoridad, viola las normas. El gobierno, sus candidatos, los partidos, el sistema de partidos, los grandes empresarios. No, esas son gente que van por lo correcto. Nada de violaciones, nada de irresponsabilidades. Pero la verdad es que ellos dieron el mal ejemplo. Y no solo el mal ejemplo, sino que influyeron para estimular el comportamiento que tiene raíces culturales por la inculcación de antivalores en una parte de la sociedad dominicana. Pero además este gobierno pretendió encuartelar al pueblo humilde sin los recursos para la sobrevivencia, o con escasos recursos para la sobrevivencia. En un encuartelamiento prolongado porque nunca aceptaron la idea de que el término cuarentena era para ser aplicado en corto plazo y drásticamente. Y eso acompañarla de las pruebas masivas. Es ridículo el nivel de pruebas. Pero además, si nos vamos al fondo del problema, este sistema que ha sido regenteado por el Partido Reformista, por el PLD durante 20 años, por el Partido Reformista 20 años, por el PRD, que además ha gravitado esa responsabilidad sobre el PRM, que es la mayor parte de ese PRD. Este sistema creó a los ninis en gran volumen, sin trabajo, sin empleo. Impuso una cultura egoísta, se abrazó a las ideas neoliberales, fomentó la insolidaridad, el ejercicio de la corrupción, la conversión de la política en espacio de negocio de mafias. Entonces, todo eso da su fruto. Todo eso genera lo que está pasando. La culpa no es de quienes han sido gobernados y dominados de esa manera, quienes han sido influidos por la banalidad, quienes tienen como referencia en el ejercicio gubernamental de Estado a nivel militar la vagabundería. Bueno, pero ahí están los resultados. Y entonces viene la cosa y dice, no, pero nosotros no estamos retrocediendo como están haciendo otros países. Otra maroma mental, otra maroma verbal. Nosotros nos quedamos en la segunda fase. Vamos a esperar. Todo eso es recurso retórico. Pero cuando ustedes van ya al final de esa maroma verbal, están tratando de imponer la apertura del turismo con la situación que hay a nivel mundial. Pero recordemos que eso tuvo que ver con la expansión de la contaminación, la resistencia de los grandes capitales en el sector turístico a cerrar el país. Y ahora vuelve el tema de nuevo. Pero no hay tutía. No hay manera de que no le explote la granada en la mano, llena de COVID.
porque tienen unos amores con el COVID, en fin de cuentas. Pausamos y volvemos. Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.